Ya estamos, amigos, de regreso en nuestro programa Rumbo Electoral Elecciones 2011. En este segundo grupo de candidatos al Congreso nos acompaña el señor Julio Muñoz del partido Fonavista del Perú. Bienvenido a nuestro programa, el ingeniero Juan Cheput de Perú Posible y finalmente el señor David Torres Barreto de Adelante. El tiempo reglamentario ya ustedes los conocen, 2 minutos. Empezaremos por el señor Julio Muñoz del partido Fonavista. Muy buenos días, agradezco al Canal 7 por esta oportunidad. Bueno, nosotros tenemos un proyecto importante que es el impuesto a la renta. El impuesto a la renta tiene que ser trasladado, en lugar que pasen las empresas al Estado, sino trasladado a los trabajadores. Eso va a significar que ese 60% de informalidad que existe de las empresas que no pagan el impuesto a la renta o ven la forma como eludir ese pago, comiencen a pagar y comiencen a ser formales. Y eso a través del IGB que se va a comenzar a... Asimismo, nosotros pensamos asegurar un crecimiento económico eliminando todos los impuestos, los aranceles, las contribuciones, las tasas, las gestiones y trámites burocráticos, reivindicaciones salariales. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que las pymes, que es la fortaleza del trabajo en nuestro país, lamentablemente tiene la imposibilidad de que solamente tiene una duración muy corta de 6 meses. Por eso que eso se origina el desempleo. El desempleo es un problema que se arrastra desde mucho tiempo atrás. Es un problema muy álgido que lo venimos arrastrando desde la época de la conquista, cuando teníamos 450.000 pobladores, ¿no? Y quedamos en una situación muy mal. Posteriormente, en el año 1940 teníamos 2 millones de habitantes y ya arrastrábamos desempleo. En la actualidad que Lima crece a 7 millones más o menos y nosotros venimos arrastrando un desempleo que de las zonas rurales, que son las zonas más pobres del país, que nuestros campesinos que viven de las tierras y que las tierras ya prácticamente se acabó, esa gente viene a Lima, viene a las diferentes ciudades y lamentablemente no encuentra un empleo digno y trabajan de peones en construcción civil o trabajan en trabajo doméstico. Nosotros debemos trabajar, debemos querer a nuestro país. Yo creo que acá viene un tema ya que está asociado a la educación, que está asociado a lo que es corrupción, está asociado a varios puntos y ejes temáticos que son de importancia en nuestro país. Para que no haya desempleo tenemos que luchar contra la pobreza. Eso es importante. Pero, por ejemplo, la Shell fue llamada cuando después de 10 años descubrimos un yacimiento. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí porque la primera parte del tiempo se ha terminado. Vamos a escuchar ahora al señor Juan Cheput de Perú Posible. Luego tenemos una segunda ronda para continuar con el tema. Muy buenas tardes, María Jesús. Un saludo acá a los distinguidos candidatos. El Perú es un país que poco a poco está luchando por hacer de su crecimiento un crecimiento sostenible y que de esa manera pueda constituirse en un país desarrollado. Sin embargo, tiene 3 problemas fundamentales. Uno vinculado a la productividad. La productividad en estos momentos no es lo que quisiéramos y eso afecta profundamente el proceso de crecimiento. Otro gran problema es la ausencia de infraestructura que impide de que los flujos comerciales se realicen con el suficiente dinamismo que quisiéramos. A pesar de tener tratado de libre comercio, no podemos cumplir con nuestros compromisos como quisiéramos por la falta de infraestructura y un gravísimo problema que es la informalidad. No se puede ver el tema del empleo sin estos 3 antecedentes. ¿Qué es lo que plantea Perú Posible y Alejandro Toledo? En primer lugar, empezar a trabajar intensamente para disminuir la informalidad. ¿A través de qué? De la generación de empleo decente en 5 locomotoras. La locomotora del agroexportación, la locomotora de la innovación, la locomotora del turismo, la locomotora de la minería con los impuestos adecuados y una locomotora técnica que tiene que ver con una mayor influencia en el proceso educativo de todos los aspectos técnicos. Por otro lado, hay otros componentes que nosotros queremos poner en agenda. En primer lugar, el trabajo con la micro y pequeña empresa. Hace unos minutos he escuchado a un representante de Cambio Radical hablar de que tienen que haber más MIPES. Bueno, pues esa es una idea equivocada. El Perú no puede ser un país de micro y pequeñas empresas. Necesitamos medianas y grandes empresas y para eso tenemos que trabajar en un marco laboral adecuado. Para los que desean empezar el proceso de generación de negocios a través de emprendimientos, estamos planteando otro componente que es el Banco de la Esperanza para los pequeños emprendimientos, sobre todo vinculados a los jóvenes. Pero la cadena productiva
tiene que hacer que un negocio que puede ser individual pase a ser una MIPE, luego una pequeña empresa y termine convirtiéndose en una mediana o gran empresa para que de esa manera pueda engarzarse en el mundo global. Muy bien, han sido las propuestas del señor Juan Cheput de Perú Posible. Ahora escuchamos también de inmediato las propuestas del señor David Torres de Adelante. Sí, ante todo, gracias por la oportunidad que nos dan Adelante de poder estar en este programa. Bien, yo quiero ir a un tema puntual con respecto a cómo poder generar empleo, pero con respecto a la generación de empleo tenemos que ver dos cosas. Tenemos que ver la generación de empleo en sí y la formalización del empleo. Lo que ocurre actualmente es que solamente un 20% de los trabajadores están formalizados. Y eso, como decía Juan, lo importante es crear trabajo decente. ¿A qué se denomina y a qué podemos llamar trabajo decente? Podemos llamar trabajo decente justamente que ese trabajador tenga derecho a la jubilación, es decir, que se le aporte para que cuando culmine su trabajo pueda jubilarse. Vacaciones, ¿no? Y sobre todo prestaciones de salud, que tengan acceso y derecho a la salud. Actualmente solamente un 20% de nuestros trabajadores pueden ir a salud. Ahora, la pregunta es, ¿por qué las empresas no desean formalizar a sus trabajadores? Es porque obviamente le es sumamente oneroso o caro formalizarlo. Por ejemplo, si un trabajador que gana 600 soles va a ser formalizado, realmente a las finales tendría que pagar el empleador, sumando a la asignación familiar, la AFP, la ONP de salud, 750 soles. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es cómo incentivar a que las empresas puedan formalizar y puedan asumir justamente ese costo. Nuestra propuesta va para que las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan la gran cantidad de trabajo en el país, justamente el 25% de lo que ellos gastan en este trabajador lo puedan acreditar como crédito tributario para su impuesto a la renta. Si una empresa va a saber que contratando a un empleado va a poder justamente acreditar esto para su impuesto a la renta, obviamente que lo va a formalizar y tendremos trabajo de calidad. Muy bien, han sido las propuestas. En realidad, ustedes tienen el tiempo, en ese caso, el señor David Torres de Adelante, David Torres Barreto. En la segunda parte de esta entrevista estaremos también redondeando algunas de las ideas que ahora nos ha traído para nuestros electores. Hacemos una pausa y regresamos.